Tema número uno, ecuación de la circunferencia. Acá tenemos los temas que vamos a trabajar. Ok, lo primero que vamos a ver es el plano cartesiano. El plano cartesiano es importante porque prácticamente de aquí en adelante hasta culminar funciones, él es muy útil o él es muy necesario. Entonces, el plano cartesiano es todo esto. Se compone del eje X, del eje Y. En X los valores a la derecha son positivos, a la izquierda son negativos. Para arriba son positivos, para abajo son negativos. En el plano cartesiano lo que ubicamos son coordenadas o puntos que se conforman por un valor en X y un valor en Y. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el punto A, el punto A tiene a 4 en X y a 3 en Y. Entonces yo en el eje X ubico el 4 y en el eje Y ubico el 3. Entonces, ¿qué es lo que vengo y hago? Trazo una línea vertical desde el 4 más o menos a la altura del 3. Y ahí donde se unen es el punto A. El punto B dice que es 7 en X y menos 2 en Y. Yo trazo una línea vertical más o menos a la altura del menos 2 y donde se juntan, este es mi punto B. Ahora vamos con el punto C. El punto C dice que es menos 3 en X y menos 1 en Y. Yo trazo una línea vertical a la altura menos 1 y lo junto. Ahí vamos a encontrar el punto C. Ahora el punto D. El punto D sería menos 6 en X, que sería acá, a la altura 4 en Y, que sería acá. Entonces trazo una línea vertical más o menos a la altura del 4 y los uno. De nuevo, donde ellos se unen es el punto D. Aquí tenemos un ejercicio que es igual ubicar estos puntos. Entonces vamos de nuevo. Yo digo, el punto A es 1,4. 1 en X, 4 en Y. Entonces tiene línea vertical en la altura de 4, los uno. Y aquí está el punto A. El otro punto dice que es 4,2. Entonces 4 está acá y 2 está acá. Entonces tiene una línea vertical a la altura de 2 y los uno. Ese sería el punto B. El punto C dice que es 4, menos 1. Entonces 4 en X menos 1 en Y. Tiene una línea vertical a la altura de menos 1 y aquí está mi punto C. El punto dice que es 1, menos 3. 1 en X menos 3 en Y.
Si una línea vertical del -1, del 1 al -3. Aquí tenemos el punto D. El punto E, -2 en X, -1 en Y. Entonces tiene una línea vertical a la altura -1 y donde se encuentran va a estar el punto E. Y el punto F sería de -2 a 2 en Y. Una línea vertical a la altura -2, de 2, perdón. Y ahí está el punto F. El objetivo es unir los 6 puntos para que figura se forma. Entonces, si los uniría de aquí a acá, de acá a acá, y el objetivo es que se les forme esto, un hexágono. ¿Ven? En la figura 1 también se forma otro elemento, pero eso les va a quedar a ustedes de práctica. Ahora, vamos a definir dos cosas importantes que son el diámetro y el radio. El diámetro es la línea que va de lado a lado cruzando el centro. Eso lo conocemos como el diámetro. Y el radio es la línea que va del centro a la circunferencia. Eso es el radio. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellos dos? Ok. Resulta que podemos decir que el diámetro es equivalente igual a dos radios juntos, mientras que el radio es igual al diámetro dividido entre dos. Entonces, por ejemplo, si yo a usted le digo que tengo un diámetro que vale 8, su radio es la mitad, que es 4. Si tengo un radio que vale 5, su diámetro sería el doble, que sería 10. Eso es lo que está corriendo. ¿Ven? Esa es la relación que necesito que manejen por el momento. Y ahora venimos a lo que es la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia se forma con esta fórmula. X menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual a radio a la 2. Donde h y k corresponde al centro. El centro es este. Ven, aquí está h y k. Y aquí tenemos el radio. A ustedes les van a hacer dos enfoques de pregunta. Hallar el radio, el centro y el radio de la ecuación, o determinar la ecuación de la circunferencia dado el centro y el radio. O sea, en una les dan la ecuación y tienen que obtener el centro y el radio. En la otra les dan el centro, el radio y tienen que obtener la ecuación. Entonces vamos a ir haciendo cada caso. En la primera nos dicen que esta es la ecuación. Entonces, ocupo hallar el centro, ocupo hallar el radio. Como vimos, h, k es el centro, ¿lo ven? Ahora, quiere decir que el valor de h y el valor de k que está en la ecuación van a ser parte del centro. H es el valor que acompaña a la x y k es el valor que acompaña a la y. Entonces significa que si tengo x menos 3 es el número que acompaña a x. Entonces él es h. Y más 7.
Como 7 acompaña Y, L es K. Entonces, cuando vamos a poner el centro, tenemos que recordar que del centro, perdón, de la ecuación al centro, cambiamos de signos. Entonces, el centro, como h es menos 3, me queda positivo. Y K, como es positivo, que es 7, 7 negativo, cambia signos. ¿Y cómo se saca el radio? El radio se averigua sacando la raíz al 9. Entonces, en la calcu, raíz de 9 nos da 3. O sea, 3. Vamos con el ejemplo B. De nuevo, hay que sacar el centro del radio. Entonces ya sabemos que H acompaña a la X, por lo tanto H5. K acompaña a la Y, por lo tanto K es menos 4. De la ecuación del centro cambiamos signos. Entonces yo pongo, en vez de 5, menos 5. Y en vez de 4 negativo, 4 positivo. Para sacar el radio, le aplico la raíz al 1. Y en la cálculo, raíz de 1 nos va a dar 1. Listo. En la C tenemos x2 más y2. Si ustedes notan, este x2 está solo, no viene en pareja como acá. Y este y2 está solo, no viene en pareja como acá. Entonces, cuando no vienen en pareja, cuando vienen solos, es porque h vale 0 en el caso de x a la 2 y k vale 0 en el caso de y a la 2. Entonces, ¿el centro cómo quedaría? Quedaría 0,0, porque son los dos valores. Ahora, a este 0,0 se le conoce como el origen, para que tengan en cuenta. Y el radio sería lo mismo, sacar la raíz a 16. Y la raíz de 16 en la cálculo nos da 4. 4. Listo. Así se obtiene el centro y el radio de la ecuación. Ahora vamos con el proceso al revés, por así decirlo. Tenemos que sacar la ecuación del centro y del radio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que si nos dan el centro y nos dan el radio para montar la ecuación, vamos a escribir la ecuación básica. O sea, la ecuación original que es x menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual a radio a la 2. ¿Por qué hacemos esto? Por dos cosas. Primero, al escribir la fórmula no la aprendemos. Y segundo, si la tenemos escrita, nos podemos guiar más fácilmente. ¿Ven? Entonces, vamos de nuevo. Ocupo h y ocupo k. Como esto es el centro, el primero es h, el segundo es k. Igual que en la situación anterior. Si de la ecuación al centro yo cambio signos, del centro de la ecuación también cambio signos. Entonces, cuando la voy a escribir que pongo x, me topo con el 2 negativo, entonces tengo que ponerlo positivo, más 2, más y. Como k es 5, que es positivo, me toca colocarlo negativo, o sea, menos 5. Igual al radio a la 2, el radio 5. Entonces sería 5 a la 2. Pero este 5 a la 2 no puede quedar así, hay que elevarlo. Entonces me voy para la calco y para elevarlo presiono este botón. 5 a la 2. Ahí está el botón, ¿lo ven? Listo.
y le damos igual. Entonces, quedaría al final completa. X a la 2, X más 2 a la 2, más Y menos 5 a la 2, igual a 5 a la 2, que ya vi que es 25. Esta es la ecuación de la circunferencia, ¿lo ven? Listo. Vamos con la que sigue. Montamos la ecuación. Ok, tenemos la ecuación escrita. Vamos de nuevo. 0 es h, 4 es k. Dijimos que cuando h es 0, se pone k al lado, ¿lo ven? X a la 2, perdón. Aquí nos quedaría x a la 2 más, como k es 4, pondría menos 4. Entonces y menos 4 a la 2 igual a radio de la 2, que sería raíz de 7 a la 2. Este raíz de 7 a la 2 no puede quedar así, hay que resolverlo. Entonces vamos copiando todo de nuevo. Y 7 a la 2 en la calco, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Pongo raíz de 7, me salgo la raíz y elevo a la 2. Le damos igual, nos da 7. Entonces, esta sería nuestra otra ecuación. Listo. Y así es como nosotros sacamos de la ecuación del centro del radio, o con el centro del radio obtenemos la ecuación. Esto es básicamente lo que usted necesita manejar para este folleto. Si la circunferencia se tiene su centro en el punto 3, menos 6 y la medida de su radio es 7, entonces ¿cuál es la representación algebraica de C? Corresponde a. Listo. Ok, primero, para hallar la ecuación de la circunferencia, nosotros tenemos que tener dos datos, los cuales son el centro y el radio. Y aquí la pregunta nos dice que tiene su centro en el punto 3, menos 6. Entonces, 3, menos 6. Y también nos dice que la medida de su radio es 7. Por lo tanto, el radio es 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro nosotros? Nosotros tenemos que tener muy claro que del centro a la ecuación, sea de acá a acá, los signos cambian. Significa que tenemos que buscar un menos 3 y un más 6. Y la respuesta que tiene menos 3 más 6, pues es muy obvia, que sería la B. Y en el caso del radio, el radio se tiene que elevar a la 2, que 7 a la 2 nos da 49, que lo tenemos acá también. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta. Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia de centro C, circunferencia C de centro P. Entonces nos están dando esta gráfica. ¿Cuál es la representación algebraica de C? Entonces, la representación algebraica nos pide la consulta de circunferencia.
Por lo tanto, necesito tener dos datos. El centro y el radio. Entonces, como podemos notar visualmente, P es el centro, que pega en X con 3 y en Y con menos 3. Por lo tanto, nuestro centro va de 3 a menos 3. Y nuestro radio es la distancia que va del centro a la circunferencia. O sea, yo puedo decir que esta línea es nuestro radio. Y esa línea coincide perfectamente con la distancia que va del menos 3 al 2. Entonces, cuando yo necesito calcular una distancia entre un número negativo y un número positivo, como son de signos opuestos, los voy a sumar. Voy a decir 3 más 2, 5. Y así sacamos la distancia. Por lo tanto, nuestro radio mide 5. ¿Por qué? Porque si la distancia mide 5 y esta distancia equivale a este radio también vale 5. Ahora sí, ¿qué necesito hacer yo ahora con el centro y con el radio para meterlos a la ecuación? Bueno, para yo meter el centro a la ecuación, yo tengo que cambiarles el signo. O sea, tengo que buscar un 3 negativo y un 3 positivo. 3 negativo, 3 positivo, 3 negativo, 3 positivo. Con eso descartamos la opción B. Ahora sí, ¿qué nos diferencia el ejercicio? El radio, 25 y 9. Como mi radio es 5, ¿qué es lo que tengo que hacerle yo al radio? El radio para meterlo en la ecuación se eleva a la 2. 5 a la 2 es 25. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. Considera la siguiente información de la circunferencia C de centro O. Aquí tenemos la gráfica como el dibujo y dice, la ecuación de C corresponde a. Entonces, para hallar la ecuación de la circunferencia, necesito dos datos. El centro y el radio. En este caso, el centro podemos notar que está acá, ¿no? Entonces podemos ver que pega en X con 2 y en Y con 2. Por lo tanto, el centro sería 2,2. Ahora el radio. El radio es la línea que va del centro a la circunferencia. O sea, yo puedo decir que del centro a la circunferencia, que es acá, es el radio. Resulta que ese radio tiene la misma distancia que hay desde el 2 hasta el menos 2. Y como yo ocupo calcular la distancia entre el 2 y el menos 2, al ser uno negativo y uno positivo, la distancia se calcula sumándolos. 2 más 2, nuestra distancia va a ser de 4. Y como esta distancia equivale al radio, nuestro radio va a ser de 4 también. Por lo tanto, el radio vale 4. Ahora sí, tenemos que notar algo interesante en esta pregunta. Todos los radios miden lo mismo en las opciones. Significa que el radio no va a ser relevante en la respuesta. Entonces, pudimos haber omitido el calcular el radio. Enfoquémonos en el centro. ¿Qué hay que hacer al centro para meter a la ecuación? Cambiarle el signo. O sea, tengo que buscar un 2 negativo y un 2 negativo. Y 2 negativo y 2 negativo lo encontramos en la opción C. La ecuación de la circunferencia cuya medida del radio es 5 y su centro es el punto menos 5,0 corresponde a. Entonces, para hallar la ecuación de la circunferencia, yo necesito dos datos. Necesito el centro y necesito el radio. Y aquí el ejercicio nos dice
que el radio es 5 y su centro es el punto menos 5,0. Entonces tenemos que el centro es menos 5,0 y el radio 5. Pero si ustedes notan, todas las respuestas tienen el mismo radio, lo que significa que el radio se va a volver innecesario en esta pregunta. Entonces nos vamos a enfocar en el centro. ¿Qué hago yo para meter el centro en la ecuación? Cambiar signos. Entonces, como es menos 5, busco un 5 positivo. Y como este es un 0, se busca un y a la 2. Entonces, menos 5 es 5 positivo y a la 2 lo encontramos en la opción A. Considera la circunferencia C de centro P menos 2,3 y radio 3. La representación algegráfica de la circunferencia C corresponde a antes. Ellos básicamente en la pregunta nos dan el centro, nos dan el radio y nos están preguntando cuál de estos cuatro dibujos, estos tres dibujos, perdón, tienen estas dos características. Entonces, como es el centro, vamos a ponerlo aquí abajo. Nuestro centro dice que es menos 2,3. Quiere decir que menos 2 va a estar en el eje X y 3 va a estar en el eje Y. Entonces, primero que nada vamos a buscar un menos 2 en el eje X. Si centro es el P, en X pega con 2, no me sirve. Entonces ya automáticamente ya la opción está descartada. Vamos con la opción B. P pega menos 2 y P pega menos 2 en X. Estamos bien. Ahora Y tiene que ser 3. En Y pega con 3 y en Y pega con 3. Entonces, estas dos tienen el mismo centro. Entonces descartemos el radio. El radio es 3. De las dos opciones, ¿cuál tiene radio 3? Vamos a ver. Del centro a la circunferencia, vamos de menos 2 a 4. Entonces, la distancia es de menos 2 a 4. Como los números tienen signos distintos y quiero saber cuánto hay de aquí a aquí, los tengo que sumar. Menos 2 más 4, o por ejemplo, 2 más 4 como número sería 6. Quiere decir que el radio vale 6, que es igual a este. Por lo tanto, ya esta no tiene radio 3. Significa que la opción correcta va a ser la opción C. Y si vemos, ese es el radio en C, que va del 3 al valor de 0. Y de 3 a 0, efectivamente hay 3. ¿Ven? Considera circunferencia C de centro P menos 2,3 y radio 3. La ecuación de la circunferencia C corresponde a. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a anotar acá? Vamos a anotar que todos los radios son iguales. Entonces, el radio no me interesa, porque no hay diferencia. Me interesa el centro. Como nos dicen que el centro es menos 2,3, ya yo sé que para meterlo en la ecuación yo cambio signo. Entonces, tengo que buscar un 2 positivo y un 3 negativo. Y la respuesta que tiene 2 positivo y 3 negativo sería la opción A. Dice la primera pregunta. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en el plano 3,5 y cuyo radio mide 6? Entonces, para lo que es la ecuación de la circunferencia, los primeros datos que necesitamos son el centro y el radio.
¿verdad? Entonces, vamos a ver. El centro nos lo dan, que es 3,5. Y el radio mide 6, también me lo dan. Pero hay un dato interesante. Si observan, los radios todos son iguales. Entonces, al ser todos los radios iguales, pues el radio en realidad lo podemos omitir, no es relevante. Entonces, ¿cómo meto el centro a la ecuación? Cambiando signos. Significa que yo necesito cambiar el signo al 3, que sería un -3, y al 5 lo cambio por -5. O sea, esto es lo que buscamos en las respuestas. Lo que nos deja como resultado la opción B. Listo. Considera la siguiente gráfica de una circunferencia cuyo centro es el punto A. Con base en la información dada, la ecuación de dicha circunferencia corresponde a. Entonces nos piden la ecuación de la circunferencia. Cuando nos piden la ecuación de la circunferencia, tenemos que tener muy claro quién es nuestro centro y quién es nuestro radio. Como el centro está aquí sobre el eje Y, vamos a entender algo. Nosotros, cuando tenemos valores sobre el eje X o sobre el eje Y, son intersecciones. ¿Qué significa? Significa que si mi punto se encuentra sobre el eje X, ese número se escribe con la pareja número, coma cero. Y si mi punto está sobre el eje Y, o sea, el número está sobre el eje Y, la pareja se escribe como 0, número. Significa que al -3 estar sobre el eje Y, indicarnos que este es el centro, nuestro centro debería escribirse como 0, número. Y luego necesitamos el radio. En este caso, para el radio, yo necesito calcular la distancia que va del centro a la circunferencia. Entonces tomo por referencia el 2. Entonces, ¿cómo hago este cálculo? Resulta que si yo quiero calcular la distancia de un valor negativo a un valor positivo, o sea, si quiero saber la distancia entre números de diferente signo, yo sumo los números como tal. O sea, de -3 a 2 yo hago 3 más 2 y esa suma nos da la distancia. En el caso que fueran signos iguales, cuando yo tengo que calcular la distancia entre signos iguales, yo más bien los resto. Ahora sí, teniendo el centro y el radio, ya podemos agregarlos a la ecuación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que yo, por ejemplo, como mi centro es 0, -3, el 0 yo lo calculo buscando un x a la 2 y el 3 como es negativo, yo lo busco como un 3 positivo. Y el radio, lo que tenemos que hacer es elevarlo a la 2 para meterlo a la ecuación, que sería 25. Entonces mi respuesta tiene que tener x a la 2, 3 positivo
y 25. O sea, la que tenemos acá como la opción C. La ecuación de la circunferencia centro 2,3 y radio 4 corresponde a. Vamos a ver. Para hallar la ecuación de la circunferencia, yo necesito dos cosas. Necesito el centro y el radio. En este caso ya nos dan que el centro es 2,3 y el radio es 4. Entonces, centro 2,3, radio 4. Resulta que yo para meter la ecuación, el centro a la ecuación, tengo que cambiarle signos. Entonces, significa que yo tengo que buscar como el 2 es positivo, un 2 negativo, y como el 3 es positivo, un 3 negativo. Entonces, 2 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Significa que la opción B queda descartada. Ahora sí, ¿qué pasa con el radio? Yo, para meter el radio a la ecuación, lo debo elevar a la 2. 4 a la 2, 16. Y la opción que tiene 16 es la opción C. Considera los datos de la siguiente representación gráfica que ilustra una circunferencia centro M y radio de longitud 3. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Entonces, aquí nos piden la ecuación de la circunferencia. Para la ecuación de la circunferencia necesitamos dos cosas. Necesitamos tener centro y radio. El radio, pues ya me lo están dando. Radio de longitud 3. Ya ellos me lo dieron. Entonces, como ya tengo el radio, juguemos con el radio. ¿Qué tengo que hacerle al radio para meterlo en la ecuación? Elevarlo a la 2. Entonces, si yo hago 3 a la 2, nos tiene que dar 9. Solamente hay dos opciones con 9. Significa que la opción A la vamos a descartar. Ahora sí, ocupo el centro para definir cuál es la correcta. Como M es nuestro centro, vemos que M con X pegan 2 y en Y pega con -1. Por lo tanto, nuestro centro va a ser 2, -1. Y al centro, para agregarlo a la ecuación, le tengo que cambiar los signos. Como tengo 2 positivo, lo busco negativo. Y como tengo 1 negativo, lo busco positivo. 2 negativo, 1 positivo, opción B. Listo. Considera la siguiente circunferencia C de centro O. La ecuación de la circunferencia C corresponde a. Entonces, como nos piden la ecuación de la circunferencia, ocupo tener dos datos. Ocupo tener centro y ocupo tener radio. Entonces, en este caso, centro dicen que es O. Este es nuestro centro. Por lo tanto, en X pega con -3 y en Y pega también con -3. Significa que nuestro centro es -3, -3. Ahora ocupamos también el radio. Resulta que el radio es la línea que va del centro a la circunferencia. Entonces yo podría decir que el radio puede ser la línea que va del centro hacia acá, que equivale a la distancia que hay del -3 acá, que sería 0. De -3 a 0
tenemos que hay 3 espacios de distancia. Significa que nuestro radio vale 3. Ahí lo tenemos. Ahora sí, ¿qué le tenemos que hacer al centro para que haga la ecuación? Cambiar el signo. Significa que si tengo un 3 negativo, lo busco positivo. Y 3 negativo, lo busco positivo. 3 positivo y 3 positivo está en la opción A, en la opción B, ya no está en la opción C. Significa que la opción C queda descartada. Ahora, los radios. ¿Qué le hago yo al radio para meter la ecuación? Lo elevo a la 2. 3 a la 2, 9. Por lo tanto, la respuesta correcta es opción A. La ecuación de la circunferencia centro 0,1 y radio de longitud 5 corresponde a. Entonces, nosotros, para hallar la ecuación de la circunferencia, necesitamos tener dos cosas. El centro, que ya me lo están dando, y el radio, que me dicen que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo siguiente es que vamos a notar que los radios son iguales. Significa que usar el radio en este caso va a ser irrelevante porque no nos ayuda a nada. Nos enfocamos en el centro. ¿Qué hay que hacerle al centro para meterlo en la ecuación? Cambiar signos. Significa que como el centro es 0,1, el 0 se busca como un x a la 2. Y el 1 le cambiamos signo, buscamos un menos. Entonces la respuesta que tenga x2 y menos 1 sería la opción C. Si la circunferencia C tiene centro 3,-2 y la medida del radio es 1, entonces la ecuación de C corresponde a. Entonces, en el centro buscamos opuestos. 3 negativo, 2 positivo. 3 negativo, 2 positivo es la única opción que cumple. Por lo tanto, la opción C es la respuesta correcta. Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro P. De acuerdo con la información dada, la ecuación de C corresponda. Pues nos piden la ecuación. Para yo poder hallar la ecuación, necesito dos cosas. Necesito tener el centro y tener el radio. En este caso, el centro, por estar sobre el eje X, es número, coma cero. Y el radio, como de 4 a 8 tenemos una distancia de 4, ese es nuestro radio, radio 4. Por lo tanto, la respuesta que tiene el radio 4 la descartamos porque el radio, si lo le damos a la 2, nos da 16. Entonces, entre la B y la C. Entonces, ocupo un 4 negativo y un y a la 2. 4 negativo, y a la 2, opción B. Considero la circunferencia C con centro 4,0 y radio de longitud 5. La ecuación de la longitud de la circunferencia C corresponde a. Entonces, si mi centro es 4,0, yo tengo que buscar un 4 negativo y un y a la 2. 4 negativo y y a la 2.
Es la única opción que tiene esas dos características. Por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. Considera circunferencia C de centro 4,0 y radio longitud 5. La representación gráfica de C corresponde a. Entonces, como la pareja es 4,0, significa que el valor está en el eje X. O sea, el punto tiene que estar sobre el eje X, ya sea este o este. Como es 4 positivo, el que tiene 4 positivos sobre el eje X es esta opción que sería la opción A. ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia cuyo centro es -3, -4 y la medida de su radio 5? Entonces, si es -3, -4, yo busco un 3 positivo y un 4 positivo. 3 positivo, 4 negativo, no nos sirve. Ese está bien. Ese también está bien. Y este no nos sirve. Ahora, como el radio es 5, pues que yo para meter el radio de la ecuación lo elevo a la 2 y da 25, que sería la opción C. Considera siguiente circunferencia C de centro D. ¿Cuál es la ecuación de C? Entonces, nosotros para hallar la ecuación necesitamos tener el centro y el radio. En este caso, como los radios son iguales, no es relevante el radio, solo me importa el centro. Entonces, el centro, como está sobre el eje X, va a ser la pareja número, coma C. Por lo tanto, como este 2 es negativo, lo busco positivo. Y como este valor es 0, busco un y a la 2. Y la respuesta que tiene 0, 2 y y a la 2 es la opción C. Considere la siguiente circunferencia C que tenemos acá. Con base en la información dada en la ecuación de C corresponde a. Entonces, para hallar la ecuación yo necesito tener el centro y el radio. En este caso el centro, por estar el centro sobre el eje Y, la pareja es 0, y el número 0,3. Y el radio es esta línea del centro de la circunferencia, que coincide perfectamente con la distancia que va de 0 a 3. Por lo tanto, si de 0 a 3 vale 3, nuestro radio, que es la misma distancia, sería 3 igual. Listo. Ahora, el radio es 3. Recuerden que el radio se eleva a la 2 para meterlo en la ecuación. 3 a la 2 es 9. Significa que la opción A y la opción B quedan automáticamente descartadas. Y como mi centro es 0,3, yo ocupo buscar un x a la 2 y un -3. Y x a la 2 y -3 lo encuentro en la opción C. C hace la circunferencia con centro en -2,1 si la medida del radio es 4. Entonces la ecuación de C corresponde a. Entonces, como tenemos que el radio es 4, ya sabemos que el radio, para meter en la ecuación, se eleva a la 2. Entonces, 4 a la 2 es 16. Lo que significa que la opción A, que tiene 8, y la opción B, que tiene 8, quedan descartadas. Como mi centro es -2,1, yo sé que tengo que buscar un 2 positivo y un 1 negativo porque debo cambiar los signos. Por lo tanto, la opción sería opción